Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios, amén, que nos permite poder reunirnos en el nombre de Cristo. Este es el Ministerio Libres en Cristo que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. En esta mañana queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas a que nos están acompañando, amén, a través de estos estudios. Gracias, hermana, sigue adelante. Siempre decimos, mira, todo texto que nosotros podamos decir, ve y compáralo con la palabra de Dios, ya que muchas veces nosotros estamos en un proceso de aprender. ¿Y cómo aprendemos nosotros? Ir a la palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestros hermanos allá de Honduras, Nicaragua, El Salvador. Sabemos que están pasando situaciones difíciles, pero hermano, confiemos en Dios. Dios tiene todo bajo control. No nos desesperemos. Amén. Pidámosle a Dios que Dios pase esto que está pasando de estas lluvias. También a nuestros hermanos allá en Filipinas, también están pasando por muchas lluvias. Oramos por ellos para que Dios cambie el rumbo de estas lluvias. Pedimos que el Señor tome control, hermano. Vamos a hacer una oración. El tema de esta mañana es: estamos ordenados a perdonar. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 5:44. Vamos a estar ahí. Así que acompáñame, hermano, tú que estás ahí. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude en este tiempo que están pasando momentos difíciles en muchos países. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, sabiendo que tú, Señor, tienes de control de todas las cosas. Pedimos a aquellos hermanos y hermanas allá en Centroamérica que perdieron sus hogares a través de estas lluvias, este huracán que ha pasado, Señor. Pedimos que seas tú obrando. Sabemos que ya muchos hermanos se están organizando para mandar ayuda para nuestros hermanos y pedimos que seas tú obrando también en ellos. Oramos, Señor, para que también tú pongas tu mano ahí de poder en las Filipinas, Señor, que están pasando también situaciones difíciles de estas lluvias, Padre. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Oramos por las células que se están abriendo en El Salvador, allá, Señor, en México, Señor, en el Perú. Sé tú poniendo en el corazón de las personas que van a estar ahí, que haya un orden conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, hermano. Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad para venir a Él. Dice la palabra de Dios: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es venir a Él, Señor, al Señor, poniendo toda nuestra carga a un lado, porque sabemos que Dios toma todas nuestras cargas. En esta preciosa mañana vamos a hablar, el tema se llama estamos ordenados a perdonar. Como hemos estado viendo, perdonar no es un atributo que le hacemos un favor a Dios, sino perdonar es un atributo que Dios pone en el corazón de la persona. Hemos visto muchos pasajes en la Escritura donde nos reta a Dios a través de la palabra que tenemos que actuar conforme la voluntad de Dios a través de su palabra. En Mateo capítulo 5, verso 44, el Señor Jesucristo, antes de enseñar el Padre Nuestro a sus discípulos, Él les enseñó varias ordenanzas que tenían que hacer. Y una de las ordenanzas que nosotros podemos ver antes de llegar al capítulo 6 y el verso 9, vemos aquí en el capítulo 5, verso 44, que dice: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pero yo os digo, ¿quién está diciendo aquí? Jesús. Dice: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es algo muy precioso que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, que Dios cuando quiere darnos paz interna en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos que sacar eso que nos estorba, que está dentro de nosotros. Muchas veces no lo vemos, pero está rasgado dentro de nosotros, que no hacen que nosotros podamos vivir una vida a la altura de Dios. Amén. Muchas veces, como decimos, solamente lo decimos de la boca para afuera, pero se queda dentro. Dios desea, hermano, que nosotros en el aspecto de perdonar a aquellos que nos hacen daño, no solamente a los de la fe, sino también a aquellos que no conocen de Cristo. Que la mayoría de las personas que nos hacen la vida imposible son aquellos que están en contra del Evangelio, en contra del propósito de Dios. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios, que la palabra nos da la oportunidad para que nosotros podamos ver en qué situación estamos. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, Dios siempre nos da la pauta para reconocer en qué posición nosotros estamos. Cuando vamos a la Biblia en Lucas capítulo 23, el verso 34, dice aquí mismo Jesús, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. El mismo Jesús, Jesucristo, nos enseña que a pesar que Él estaba siendo golpeado, a pesar que Él estaba siendo maltratado, Él estaba abogando por estas personas para que el Padre Celestial pueda perdonar a estas personas. Muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ser posible que una persona esté actuando o esté haciendo lo contrario que tenía que hacer? No, si viene alguien y me pega y me hace, yo me defiendo. Yo voy con lo que yo sé hacer. Pero la palabra de Dios aquí, cuando alguien, hermano, cuando alguien se quiere aprovechar de ti y te quiere hacer algo, déjame decirte, si tú estás caminando en los caminos de Dios, Dios te va a dar el lugar que tú necesitas, que tú vas a querer, vas a actuar conforme a la voluntad de Dios. No solamente Jesús hizo esto, quizás tú digas, porque era Jesús, perdonó a aquellos que le estaban golpeando y maltratando. No, porque dice la palabra que cuando estamos llenos de Dios, hermano, Dios hace que nuestra vida sea completamente diferente. En el libro, en Hechos capítulo 7, verso 60, ves a otro hombre llamado Esteban. Este hombre estaba siendo matado por piedras, le estaban tirando piedras. Y este hombre le estaban tirando piedras. ¿Sabes por qué? Porque él estaba hablando la palabra de Dios, hermano. Mucha gente no le gusta que le hablemos la palabra de Dios, especialmente aquellos que están en contra de Dios. Y hemos hablado mucho de estos tipos de personas. A veces son nuestras familias que andan haciendo cosas chuecas. Y tú les dices, amigo, hijo, hija, mira, yo te perdono lo que estás haciendo, pero tú tienes que actuar, buscar de Dios para que Dios quite ese corazón duro. Por eso cuando nosotros vemos en Jeremías, ¿verdad? Lo que vimos ayer, Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. En Hechos capítulo 7, verso 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz. Esteban clamó a gran voz, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Aquí vemos a un hombre lleno de Dios, hermano. Cuando estamos llenos de Dios, no nos hace daño lo que nos digan, hermano. Hasta nos pueden servir comida con veneno, nos la comemos y Dios es el que nos protege y nos cuida. Hermano, mucha gente nos quiere hacer daño.
Amén. No solamente la gente que no conoce a Dios, sino también aquellos que conocen a Dios por envidia, por tantas cosas. Sabes que Dios bendice. Cuando Dios bendice, hermano, las bendiciones provienen de Dios. Y gloria a Dios porque Dios siempre nos bendice a manos llenas. Muchos estudiadores de la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, el verso 20, a este verso le llaman el verso de la gracia común. ¿Qué quiere decir la gracia común? Es el favor inmerecido de Dios. Hermana, qué precioso es que tenemos un favor de Dios, de que Él nos ha perdonado y nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos venir a Él. Qué importante es saber que Dios tiene todo bajo control. Hermano, tú quieres tener paz contigo mismo. Perdona a aquellos que te han hecho daño. Perdona a aquellos que te hacen la vida imposible en el trabajo. Ignóralos. No pelees con ellos. Simplemente muéstrate que eres un hijo, una hija de Dios. Cuando nos mostramos, hermano, la gente puede decir lo que quiera. Cuando el apóstol Pablo habla aquí en Romanos 12:20, estaba simbolizando algo de los que los judíos hacían cuando una persona actuaba correctamente contra su enemigo, contra su adversario. Y esta persona lo que hacía era ofrecerle a él lo que él necesitaba, lo que él deseaba. Amén. Qué precioso es saber que Dios, hermano, Dios nos da la oportunidad. Mira lo que dice aquí Romanos 12:20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermano, cuando una persona sabe cuando una persona sabe que te hace la vida imposible y tú no actúas como él o como ella, y tú actúas diferente, esta persona puede ver la diferencia de que Dios está obrando completamente en ti. Quizás muchos no lo hacen, pero cuando Dios pone eso, hermano, sentimos paz, y las personas que nos hacen la vida imposible vienen y dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto daño te he hecho? Y tú nunca has actuado incorrectamente. Cuando los egipcios hacían esto, estos hombres, lo que quería darle a entender Pablo aquí a los romanos, de que este símbolo era algo que ellos hacían. Dice que cuando alguien le hacía daño a alguien y este no correspondía como el daño que le estaban haciendo, dice que este hombre se ponía en las plazas y ponía un sartén en su cabeza, y dentro del sartén de su cabeza ponía candeleros. ¿Cómo se dice? Ponían candeleros en sus en el sartén, y esto hacía que ardía. Por eso aquí Pablo dice ascua de fuego. Dice, ¿verdad? Aquí en el verso 20 dice, tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Carbones ponían en el sartén y lo ponían en su cabeza, y eso simbolizaba de que este hombre se humillaba ante esa persona que le había hecho daño. Hermano, nosotros, en el grande amor que Dios nos tiene, Dios permite que nosotros podamos actuar correctamente. Dios nos ha perdonado desde el principio. Dios ha perdonado al hombre. Cuando nosotros vamos a Génesis, Dios no se quedó con los brazos cruzados y ahí se quedó. No, dice que Dios actuó y perdonó al hombre. Tenemos las consecuencias del pecado, pero Dios siempre está al alcance para perdonar a todo aquel que venga a Él. Cuando nosotros, hermanos, vemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 8, verso 22,
aquí hay algo muy bonito que nosotros podemos ver, que Dios no quitó para que el hombre se muriera de hambre o para que el hombre se muriera de sed, sino que Dios dice que Dios proveyó. Mira el verso 22, dice, mientras la tierra permanezca, dice aquí, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dice, no cesará. Qué precioso. Dios podría determinar completamente que la tierra no diera frutos. Él podía hacer todo. Pero en su grande amor, en su misericordia, Dios permitió, amén, perdonar al hombre. Mira lo que dice en Génesis 8, el capítulo 9, verso 8. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, mira lo que dice el verso 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda la tierra. Aquí vemos que Dios no se quedó, hermano, ahí. A pesar que el hombre fracasó, a pesar que el hombre falló, Dios siempre tuvo misericordia con el hombre. Y no solamente con el hombre, Él tuvo misericordia con los animales. En este tiempo, quizás son tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano. Quizás tiempos económicos, van a venir tiempos más difíciles. Pero qué bueno es estar en el caminar de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme nosotros le busquemos. En este tiempo, hermano, de reconciliarnos no solamente con Dios, sino con aquellas personas que nos han tratado mal y nos han hecho la vida imposible. Hermano, qué precioso es tener paz con Dios. A veces nosotros pensamos o creemos cambiar a la gente. Nosotros no podemos. Solamente Cristo Jesús puede cambiar a la gente. Solamente Cristo Jesús puede quitar toda cosa que hay en la persona de no obedecer la voz de Dios. Hermano, en esta mañana queremos nosotros darle gracias a Dios, porque Dios nos ordena a perdonar. Es una orden de Dios que nosotros perdonemos a aquellos que nos han hecho la vida imposible o aquellos que nos están haciendo la vida imposible. Mira, el enemigo día con día nos hace la vida imposible. Siempre pone trabas en nuestro camino, pero déjame decirte una cosa, Dios es más fuerte que el enemigo. Dice, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que en esta mañana, hermano, este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea conforme a tu agrado. Gracias, Señor, porque estamos ordenados a perdonar. Hermano, este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Bendiciones y hasta pronto. Dios te bendiga. Amén.